Qué bueno es poder tener este tiempo cada domingo para poder compartir la palabra del Señor. Qué bueno es que tú, mi hermano, ahí estés preparado para poder hacer un estudio de la palabra y qué es lo que Dios nos quiere decir en esta semana. Semana a semana estamos estudiando un libro de la Biblia y estamos revisando cómo es que Dios se muestra fiel a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Estamos en Segunda de Samuel y vamos a estar viendo cómo es que así como Dios se muestra fiel, también hay hombres fieles. Por supuesto que hacer un análisis exhaustivo de todo el libro es complicado hacerlo en 40 minutos. Por esa razón, cada miércoles en el culto de oración te animamos a que puedas estar, hermano, junto con nosotros. Allí a través de un video hacemos un estudio completo del libro que vamos a estudiar el día domingo como hoy. De modo que este día nosotros elegimos un pasaje de la Escritura para poder sacar una enseñanza de la fidelidad de Dios o de la fidelidad de algún hombre como consecuencia de su temor a Dios. Es bueno poder entender en este tiempo, ya que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir una experiencia de crisis. Hay crisis emocional, hay crisis física, hay crisis financiera, hay crisis en la política, de modo que somos testigos presenciales de la realidad de lo que hay en lo profundo del corazón en muchas personas. Y esta crisis ha hecho que salte a la luz cosas que antes lo imaginábamos, pero ahora lo vemos. La crisis no forma tu carácter. La crisis evidencia lo que hay dentro de tu corazón. Por eso es que el título de esta mañana tiene que ver con que la crisis evidencia tu carácter. No es que tú necesites entrar en una crisis para madurar o hacerte más fuerte. La crisis no te hace madurar ni te hace más fuerte. La crisis es una etapa de la vida en la que nosotros evidenciamos lo que ya somos. Es por eso que mucha gente puede verse envuelta en una crisis que para ti no lo es, pero ella o él se ahoga como en un vaso de agua ante esas circunstancias. Porque es probable que su carácter no haya desarrollado la suficiente fortaleza para enfrentar esa situación. Y hay en la Escritura mucha evidencia de que Dios permite la crisis en la persona para que se evidencie lo que hay dentro de su corazón, para que salga a luz aquello lo que nosotros hemos denominado carácter. Y carácter es lo que tú eres en cualquier lugar. Hay un pensamiento que leí en esta semana que dice: cuando pases por una dura prueba y te preguntes ¿dónde está Dios?, recuerda que el maestro siempre está en silencio durante el examen. De modo que la crisis no te ayuda a madurar, sino que evidencia lo que hay dentro de ti. La prueba es lo que sí te permite madurar. Y es por eso que Dios nos permite atravesar diversas pruebas para que de esa manera nosotros podamos crecer y podamos entender quién es Él. Cuando nosotros leemos Segunda de Samuel, vamos a ver que David entra en una crisis. Y esa crisis le lleva a él a desarrollar y a actuar de una manera que de seguro hoy día vamos a poder ponerlo en práctica en el momento en que nos encontremos ante una crisis. El pasaje que vamos a estudiar en esta mañana está en Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 13 en adelante. Dice así: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y nos arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvo en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat.
iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven, pues, y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente en el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Versículo 30 dice: y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Este pasaje nos revela una etapa en la vida de David, cuando él entra en una crisis familiar que le lleva a tener miedo por su vida. Cuando nosotros retrocedemos los capítulos, vamos a ver que David comete pecado con Betsabé. Y como consecuencia de ese pecado, Dios le dice que iba a ocurrir cosas trágicas en su familia, ya que la paga del pecado es muerte, ya que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Es decir, lo que Dios le estaba diciendo a David es: David, yo te perdono tu pecado, pero lo que vas a experimentar es la consecuencia de tu pecado. Y David, como la gran mayoría de los reyes de ese tiempo, él elige mujeres para él, sin que esto esté bajo la aprobación de Dios. Y tiene hijos con estas mujeres. Una mujer tuvo como hijos a Absalón y a Tamar, y en otro tuvo a Amnón. Amnón de pronto aparece en la escritura como un joven que no tenía la capacidad de autodominio, no tenía control de sus impulsos, y trama todo un plan para que su hermana Tamar venga y le dé de desayunar. Y este Amnón, en el momento en que su hermana le trae el desayuno, él la fuerza y tiene relaciones con ella y la viola. Y ella rasga la vestidura como signo del dolor de aquel tiempo y se va a la casa de su hermano Absalón. Y Absalón de pronto calla esto y guarda rencor en su corazón. Esto llega a oídos de David, y David se enoja mucho, pero no hace absolutamente nada. Y la Biblia presenta que este Amnón se había enamorado de su hermana, y luego que la viola, la rechazó a tal punto que el amor que él había sentido antes ahora estaba lleno de odio en su corazón. David de pronto iba a experimentar que lo que se siembra, eso también se cosecha. De modo que pasó algunos años y Absalón trama, luego de una gran cosecha, hacer una reunión, y como celebración de esa cosecha, él invita a sus hermanos y le dice a David que vengan todos sus hermanos porque él quiere celebrar. Lo que él había tramado y había planeado con sus siervos era que iban a emborrachar a Amnón, y cuando éste estaba borracho lo iban a matar. Y dicho y hecho, sucedió y lo mató. De modo que Absalón, al matar a su hermano, huye, y David se entera y llora por Amnón. Amnón era su hijo favorito de David. Y de pronto David empieza a cosechar lo que él había sembrado hacía mucho tiempo, cuando de pronto planeó matar a Urías Heteo. Y le quitó la vida para quedarse con Betsabé. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y a lo mejor David no se daba cuenta, pero él ya había entrado en una crisis espiritual. Sus ojos no lo veían, las circunstancias no lo demostraban, pero él había entrado en una crisis espiritual a tal punto que su familia empezó a evidenciar frutos de esa situación catastrófica. Hubo ese asesinato de Absalón para con su hermano. Y de pronto hubo un conflicto entre Absalón y David. Y ocurren muchos hechos al punto tal de que aparece el general Joab
y hace que se reconcilie en cierta manera, entre comillas, David con Absalón. Es muy larga la historia para poder narrarla, pero lo hacemos corta para poder ir al punto de la enseñanza de esta mañana. De modo que hay una aparente reconciliación entre Absalón y David. Y Absalón en una de esas le dice a David, David, quiero ir a adorar, pero Absalón estaba tramando algo. Él estaba convenciendo al pueblo de que él era mejor rey que su papá, y lo hacía de manera indirecta. Y de pronto compraba el favor del pueblo para que en algún momento puedan votar por él, ¿no? Algo parecido de lo que está pasando en nuestros tiempos. La gente quiere comprar tu voto a través de 1 kilo de algo, o a través de alguna promesa. Ahora están prometiendo de todo, y todos lo sabemos eso. Y Absalón hizo algo parecido. De modo que cuando ya estaba ganada la gente, Absalón decide derrocar a su papá. Y es así como Absalón se coloca en el trono del reino. Y David entra en crisis. Y en 2 de Samuel 15:13 dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel va a Absalón. Ahora, David no era un cobarde. David había enfrentado a Goliat. David había vivido todo un tiempo de persecución a través del rey Saúl. En muchas ocasiones el ejército filisteo había enfrentado a David, David había ganado. Pero lo que David no había preparado como guerrero, como soldado, como un hombre de batalla, era que el enemigo de pronto iba a ser su propio hijo. No lo esperaba, no lo había planeado. Esta crisis entró de sorpresa, como llega a todas las crisis. De pronto te llaman y te dicen que tienes el COVID. De pronto recibes una llamada y te dicen que ha muerto determinado familiar. Es decir, nadie espera una crisis, nos toma a la mayoría por sorpresa. Y a David, esta circunstancia lo tomó por sorpresa. Y es interesante que en esta crisis es cuando evidencia lo que hay en el corazón de David. Es que en esta crisis es cuando nosotros podemos ver qué es lo que hay en el fondo del corazón de una persona. Es por esa razón que mucha gente cuando entra en crisis o bien reacciona bien hacia Dios o bien reacciona contrariamente hacia todas las cosas que tienen que ver con el Señor. Y algunos estudiosos dicen que en esta circunstancia es que David escribe el Salmo capítulo 3. Y él expresa en este salmo lo que está viviendo. Y el Salmo 3:1 dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Es decir, David comienza a sentir la fuerza de la crisis. David comienza a sentir la presión de la crisis. Y él expresa diciéndole al Señor, Señor, se han multiplicado mis adversarios. En otras palabras, el Señor lo que quieren es matarme. Y David entiende que de pronto su vida corre peligro. Pero el enemigo es una persona que él ama. Y es más, el veredicto no era agradable. David dice, no hay salvación para él en Dios. En otra palabra, estaba desahuciado. Entonces, ¿qué es lo que hace David cuando se entera de que Absalón lo iba a perseguir con alrededor 12,000 hombres? David huye de Absalón. Entonces, producto de estas emociones encontradas que David comienza a experimentar, David huye de Absalón. David escapa por su vida. David entiende de que su vida corre peligro. David entiende de que el veredicto de muerte está sobre su cabeza. Y el versículo 14 dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Lo primero que hace David es huir, es escapar, es buscar una salida. Y él se dirige a todo el pueblo y le dice, vámonos, porque cuando uno entra en crisis, la gente que está alrededor de nosotros también se ve afectada. Y David comienza a contagiar su desesperación y todos los que están alrededor de él son invitados a huir con él. Y les dice, levantaos, huyamos porque no podemos escapar de Absalón. Y es aquí donde
Muchos de nosotros cuando entramos en crisis queremos escapar, queremos salir, pero como que se cierran todas las puertas, como que pareciera que el veredicto del doctor es la última palabra, como que pareciera que el diagnóstico en aquel papel es la última palabra. Y así como David, al escuchar lo que estaba sucediendo a su alrededor, él sintió, mi hermano, mi hermana, lo que tú y yo sentimos cuando entramos en crisis. David sintió miedo. David sintió temor. Por primera vez, quizá en su vida, él experimentó ese manto de la muerte que rodea cuando te dan una mala noticia. David tiene miedo. El versículo dice, daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Lo que está queriendo decir David, mi hermano, es que cuando uno entra en crisis, uno busca una salida y no la encuentra. Y muchas veces el huir no es suficiente porque el miedo y el temor de pronto nos abrazan. Y en el Salmo 55, del 4 al 8 dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como paloma? ¿Volaría yo y descansaría? Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Es decir, David en este salmo también expresa el dolor que siente en su corazón. Y dice, terrores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí. Es decir, él empezó a experimentar todos los síntomas que de pronto una persona comienza a experimentar cuando entra en crisis. Porque la crisis revela tu carácter. Porque la crisis evidencia tu carácter. Porque la crisis saca a luz lo que hay dentro de tu corazón. Y él dice, ¿quién me diera alas para volar? Escaparía, ¿no? Como que de pronto David empieza a alucinar cosas que no son real. ¿Quién le va a dar alas a un hombre? Pero él a través de este salmo expresa lo que hay en su corazón y lo que tú y yo, mi hermano, mi hermana, sentimos cuando entramos en una crisis. Pero ¿sabe lo que ocurre? Cuando un creyente entra en crisis, Dios siempre tiene los Itaí cerca para que tú puedas darte cuenta de que no estás solo. Cuando el profeta Elías había derrotado a todos los sacerdotes de Baal y de pronto él escucha que la reina Jezabel da la orden de matar al profeta Elías, da el veredicto, lo desahucia, si podríamos decir así. Él huye y corre y se esconde en el arroyo. Y en una de esas conversaciones que tiene con Dios, él piensa que ha quedado solo. Y Dios le dice, no, no has quedado solo. Hay todo un grupo de profetas que todavía están allí. Y mi hermano, lo primero que tienes que entender en la crisis es de que tú no estás solo, de que tú no estás sola. No solamente tienes a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino tienes a los ángeles que acampan alrededor tuyo. La crisis de pronto revela tu carácter. La crisis evidencia tu carácter. Pero es en la crisis donde tú tienes que tener conciencia del hoy para que te des cuenta de que no estás sola, no estás solo. ¿Y sabe quién aparece en la vida de David? Aparece un personaje llamado Itaí. Itaí no es del pueblo de Israel, pero Itaí ve que David está en crisis y él se acerca para acompañarlo. Y fíjese, mi hermano, lo que muchas veces nosotros cuando encontramos en crisis hay gente que te acerca para apoyarte. Y no siempre nosotros reaccionamos bien ante estas personas. Vamos a leer el pasaje, dice así. Y dijo el rey a Itaí Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, ¿y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos.
y Jehová te muestre amor permanentemente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviese, allí estará también tu siervo. David estaba en crisis, y en esa huida, él necesitaba gente para que lo defienda. En esa huida por su vida, él necesitaba personas que lo rodeen para cuidarlo. Y por ahí aparece Itaí. Y en vez de alegrarse David, decirle, qué bien, ya tengo un grupo de gente, de repente él dice, este es familiar de Goliat. De repente le doy la espalda y me clava el puñal. No sabemos lo que pensó David, pero la pregunta que David le hace, ¿para qué vienes tú también con nosotros? No fue una bonita pregunta. La gente está acompañándole, huyendo a David de Jerusalén, están escapando porque Absalón está a punto de venir. Y Itaí se junta y David dice, ¿para qué vienes? ¿No es así que a veces nosotros reaccionamos cuando estamos en crisis? A veces como que rechazamos el apoyo de personas bien intencionadas que quieren ayudarnos. Y David le dice, vuélvete y quédate con el rey. Es decir, David le dice, mira, Itaí, tú sabes que Absalón está como rey ahorita ahí en Israel. De modo que si tú vienes conmigo, ¿sabes qué? No vengas, ándate con el rey. Pero lo que David no sabía es que en la crisis es donde se ven los verdaderos amigos. Y Itaí también estaba en crisis porque él también había sido desterrado de su tierra. Él también había sido perseguido quizás del lugar donde él había estado, su pueblo. Y David le dice, ¿no es cierto? Vete. Pero aquí está, hermano y hermana, que cuando estás en crisis, Dios muchas veces envía a sus hombres y mujeres para que estén a tu lado y para que tú sepas que no estás solo, no estás sola. Y una de las formas que Dios utiliza a la gente cuando tú estás en crisis son a través de estos medios. Son los mensajes, son las redes. Tú eres mujer, tenemos Entre Amigas. Tú eres joven, tenemos Pasión Juvenil. Tú eres adolescente, tenemos Conectados. Tú eres niño, tenemos Zona NIC. Tú eres varón, tenemos los hombres vencedores en esta iglesia. Tú tienes tu familia, tienes tu pareja, tenemos la reunión de parejas. Y es ahí donde tú vas a encontrar Itaí. Es ahí donde tú vas a encontrar personas que te van a acompañar en medio de la crisis, que van a orar por ti en medio de la crisis, que van a escucharte en medio de la crisis, pero no lo tomes a mal, no lo tomes como David. ¿Para qué me meten en mi vida? ¿Para qué me preguntan tanto? ¿Por qué anuncian mi motivo de oración? Lo que David tenía que aprender es de que en medio de la crisis se evidencia también los verdaderos amigos. Y Itaí, cuando escucha esto de David, ¿se resiente? No. ¿Se ofende? No. Dice, encima que te vengo a acompañar, me hablas así, me voy. Y se dio la vuelta y se fue. No. ¿Sabes por qué? Porque Itaí ya había formado un carácter sólido, producto de algo que hoy día vamos a aprender. Porque a través de la palabra se evidencia lo que hay en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. E Itaí le dice a David, vive Dios y vive mi Señor el Rey. Miren lo que le dice Itaí a David. Otra versión le dice, vive Jehová. Y este vive Jehová es el término que la mayoría de los profetas usaban cuando traían un mensaje de parte de Dios. El profeta Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, y daba su mensaje. E Itaí muestra que conoce al Dios de Israel. Y le dice a David, vive mi Señor el Rey. Es decir, David, yo te considero aún a ti rey, aún en medio de la crisis. Porque la crisis no te saca de tu posición. La crisis no te roba tu autoridad. La crisis no te quita ninguna de las promesas que Dios te ha dado. La crisis no te roba lo que ningún hombre puede agarrar. Y le dice, vive Dios y vive mi Señor el Rey. Ahora, qué importante es que en medio de la crisis tú puedas identificar también a tus verdaderos amigos. Y esos amigos muchas veces están contigo a pesar de lo que tú les puedas decir,
a pesar de lo que tú les puedas hablar. Y cuando nosotros analizamos a Itaí, aprendemos algunas cosas de Itaí. Un comentarista decía, aprendemos mucho de la demostración de lealtad de Itaí. Itaí lo hizo cuando David estaba caído. Itaí lo hizo decididamente. Itaí lo hizo voluntariamente. Itaí lo hizo habiendo venido recientemente a David. Itaí lo hizo públicamente. Itaí lo hizo sabiendo que el destino de David sería su destino. Qué importante, mi hermano, es que tú puedas identificar que en medio de la crisis Dios coloca a Itaí a lo largo de tu camino. Y tú tienes que identificarlos para no tratarlos mal. Tú tienes que identificarlos para darle gracias a Dios por esa hermana, ese hermano que te llamó, esa hermana que te llamó cuando estabas en crisis y tú le colgaste el teléfono porque te molesta que te llamen cuando estás en crisis. Pues ese fue un Itaí que Dios colocó y tú le decías, Dios háblame, y Dios te envió un Itaí y le cerraste la puerta. Pero qué bueno es Dios, que siempre tiene miles de Itaí a lo largo de nuestro camino. Que a pesar de que a veces erróneamente los maltratamos verbalmente, ellos tienen un carácter sólido y se mantienen firmes. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en un comentario decía, si Itaí, cautivado por la persona y el carácter de David, a pesar de ser un forastero y un extraño, creyó que podía enlistarse bajo su bandera de por vida, sin duda, y declarando que lo haría en ese momento y en ese lugar, ¿cuánto más lo podremos hacer usted y yo si sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y quién es y lo que merece de nuestras manos? A esta buena hora declarémosle nuestra lealtad y juremos, vive Jehová, ciertamente que en cualquier lugar mi Señor y Salvador será, si en muerte o en vida, incluso ahí su siervo seré. Lo que la crisis evidenciará en tu vida es tu carácter. Y hermano, si está pasando un momento de crisis, como decía Spurgeon, lo que tenemos que hacer es decir, vive Jehová, que yo voy a mantenerme firme y voy a estar a tu lado, pase lo que pase, suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra, yo no te voy a dejar. Y la presencia de Itaí hace de que David ya no esté con un pequeño grupo, sino hay 600 hombres más con Itaí. De modo que ahora, en medio de la crisis, David ya no está solo, él se siente acompañado. Y dice el versículo 30 del capítulo 15, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consejo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Qué interesante, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer en medio de la crisis? ¿Qué debemos hacer en medio del dolor, en medio del sufrimiento? ¿Qué debemos hacer en medio de la circunstancia difícil? Ya que la crisis evidencia nuestro carácter, evidencia lo que está dentro de nosotros. Pues muy bien. David entró en crisis, tuvo miedo, tuvo temor a morir, pero por ahí apareció Itaí, que como que le animó para seguir adelante, y David siguió adelante, pero su corazón estaba quebrado, y mientras subía, dice el pasaje bíblico, que él estaba llorando, y juntamente con su llanto estaban muchas personas llorando. Qué interesante, hermano, es que algunos aconsejan que cuando tú estás en crisis, no te quedes en el lugar parado, sentado, o echado, o tirado, atormentado. ¿Sabes lo que recomiendan? Sal a caminar. Sal a caminar. Y date una vuelta si quieres llorando. Date una vuelta si quieres reflexionando en lo que ha pasado, pero no te quedes en tu lugar. Un pastor contaba que cada vez que entraba en crisis, cada vez que había un problema muy grande que él sabía que lo iba a presionar, él agarraba su bicicleta, salía y se iba a caminar por el pueblo donde él estaba. Él paseaba con su bicicleta. Luego dejaba a un lado su bicicleta y se ponía a caminar hasta que se relajase y luego regresaba. La situación no había cambiado, el problema no había cambiado, la circunstancia difícil seguía igual, él es el que había cambiado. Y este es uno de los consejos que debemos considerar, que en medio de la crisis no tomemos ninguna decisión,
sino que respiremos, salgamos y caminemos. Y quiera o no, David, el caminar hizo que él le exprese todo lo que había en su corazón. Dice que subió por el monte de los olivos. Y el monte de los olivos nos hace recordar aquel lugar donde Jesús también oró, cuando le dijo al Padre, Padre, si fuera posible, ¿hay alguna otra forma de salvar a la humanidad? Pero que se haga tu voluntad. La única forma es yo dando mi vida. Y Jesús pasó, ¿no es cierto?, el monte de los olivos y de ahí fue a la cruz del Calvario. Pero qué interesante, mi hermano, mi hermana, que David expresa todo su dolor, expresa todo su quebranto. Pero cuando él llega a la cumbre, dice el versículo 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. Miren lo que hace David. David, cuando llega a la cumbre del monte, se podría decir a la cumbre del dolor, a la cumbre del quebranto, a la cumbre del sufrimiento, porque él había caminado llorando en cilicio, sin zapatos, en símbolo de dolor. Él llega a la cumbre y en vez de reclamar a Dios, en vez de hablar blasfemias contra Dios, en vez de echar la culpa a algunas personas, él adora a Dios. Te pregunto, ¿la crisis evidenció lo que había en el corazón de David? Claro que sí. El temor es natural, el miedo es natural, el querer huir de la situación difícil es natural, pero lo que evidencia la crisis es tu carácter. Y David era un adorador y la crisis mostró su corazón de adorador. ¿Qué mostrará la crisis en tu vida? ¿Malas palabras? ¿Renegar? ¿Golpear? ¿Destruir algo? ¿Insultar a alguien? ¿Echarle la culpa a algún doctor? Y David adoró a Dios. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo habrá adorado David a Dios? Y si nosotros vamos al Salmo 3, que él escribió cuando estaba en esta crisis, vamos a ver algo de lo que él experimentó allí. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. David dijo, pero tú, oh Jehová, pero tú, oh Señor. Es decir, estoy en una crisis, estoy en una situación difícil, estoy a punto de ser ejecutado por mi hijo, pero Señor, esto ocurre aquí en la tierra, esto ocurre a nivel horizontal, pero a nivel vertical, pero tú, oh Jehová, es decir, él se dirige a Dios, producto de su experiencia con Dios. La crisis evidencia el carácter de David. Al él, en medio de la situación difícil, se dirige a Dios y le dice, pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Lo que está diciendo David es, Señor, tú eres mi seguridad, tú eres mi protección. Yo no voy a confiar en los hombres que están a mi alrededor, que me están cuidando. Yo voy a confiar en que tú eres mi ayudador. Señor, yo no voy a confiar en que el diagnóstico diga que estoy bien. Yo voy a confiar en que tú eres mi escudo, tú eres mi protección. Es interesante que en Génesis capítulo 15, versículo 1, dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu recompensa muy grande. Quizá para nosotros el escudo es un instrumento de protección muy lejano a nuestra realidad. Quizás si lo actualizaríamos, ¿no? Diríamos, pero tú, Jehová, eres mi vacuna alrededor de mí. Pero tú, Jehová, eres mi vacuna. Claro, no la mala, ¿no? Sino la buena. Y no voy a entrar en eso, hermano, porque tú sabes, cuando uno entra, de pronto se complica la cosa, ¿no es cierto? Pero tú sabes muy bien. Es como que le dijera, Señor, tú eres más que una vacuna para mí. Y le dice, tú eres mi seguridad, tú eres mi gloria. Es decir, Señor, tú eres el que cuida mi honor. Y tú eres el que levanta mi cabeza. En otras palabras, David lo que está diciendo, Señor, tú eres mi escudo, tú eres, Señor, mi alto honor. Pero al mismo tiempo, Señor, tú no eres
el que va a actuar en mí, solo espiritualmente, solo emocionalmente, sino también externamente. Si yo estaba decaído, si yo estaba, Señor, sin fuerzas, tú levantas mi cabeza. Es decir, me haces mirar hacia adelante. No me haces que me mire a mí mismo, pobrecito, mira lo que me está pasando, nadie me quiere, nadie me llama, no tengo plata, no tengo trabajo. No, Señor, tú levantas mi cabeza y me haces mirarte a ti y me haces mirar tus promesas y me haces mirar lo que está en el horizonte. Yo veo mi presente y en mi presente te veo a ti. Y por eso David decía, clamé a Dios con mi voz y me escuchó desde su monte santo. Mira, mi hermano, en la crisis tú tienes que hablarle a Dios tú directamente. Es bueno que otros oren por nosotros, pero también es bueno que tú ores por ti mismo. Por eso en los cultos de oración, usted mi hermano, usted mi hermana que ha participado de un culto, sabe muy bien que luego del estudio bíblico que hacemos a un libro de la Biblia a través de los videos de Reino Media, hacemos el estudio de un libro de la Biblia. Luego tenemos un tiempo de oración por otras iglesias y por hermanos que están enfermos en otros lugares. Luego nos vamos a los cuartos de oración. A través del Zoom nos dividimos toda la iglesia, estamos en diferentes lugares y ahí cada uno comparte su motivo de oración. ¿Y quién ora? La misma persona que comparte su motivo de oración. Porque el salmista decía, clamé a Dios con mi voz. Es decir, tú tienes que clamarle a Dios, mi hermano. Y me escuchó desde su monte santo. David dice, en medio de la crisis me puse a adorar a Dios. En medio de la crisis reconocí quién es Él. Él levantó de mi cabeza, le hablé con mi propia voz y Dios me escuchó. Y luego en el versículo 5 del Salmo 3 dice, me acosté y dormí, sereno y tranquilo, y desperté renovado porque el Señor me sostenía. Hay mucha gente que no tiene dónde recostar su cabeza, pero duerme bien. Hay mucha gente que tiene muy buenas almohadas y buen colchón, pero no puede dormir bien. Y cuando David termina ese salmo, dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Por qué? Porque tú, oh Jehová, eres mi escudo. Mi hermano, estás en medio de una crisis. Jehová es tu escudo. Jehová es tu fortaleza. Estás en medio de una situación difícil. No hay quien te dé solución a tu problema. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el clamor bien puede ser como el de Ana, que habló en el silencio de su corazón. O el clamor puede ser como el David, que decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Mi hermano, la religiosidad encasilla la oración, de que Dios escucha si tú haces así, que Dios escucha si tú haces así. Olvídate de eso y háblale a tu Dios y Dios te va a escuchar, mi hermano. Y sabes una cosa, hermano, hay alguien más grande que Itaí, que se te va a acercar en medio del dolor, en medio del sufrimiento, y ese es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús se te acerca y te dice, yo te ayudo. Y el Señor Jesús se te acerca y te dice, es cierto que la crisis evidencia tu carácter, pero si tú me tienes en tu vida, definitivamente lo que va a salir en medio de la crisis es clamor, gratitud, reverencia, confianza, fe. Y Dios va a levantar tu cabeza, mi hermano, y vas a confiar que si es su voluntad, Él te va a sanar. Y si no es su voluntad, pues Él mismo te llevará aún más allá de la muerte. Y de pronto los ángeles te darán la bienvenida en el cielo y habrá un cántico y esa voz con ese eco hermoso. Ven, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, de tu salvación. Qué tremendo será aquel día en que tú te encuentres con tu Señor. Qué maravilloso va a ser ese momento en que tú hagas realidad que tienes un palacio más allá del sol. Pero lo que tienes que hacer es que Jesús sea tu mejor amigo. Lo que tienes que permitir es que Dios sea tu escudo. Y hay una alabanza que me gustaría que la escuchemos.
Dice Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Mi hermano, Jesús es más que Itaí. Y Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Escuchamos la canción? Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce nuestro fiel amigo, nuestro fiel consejero, siempre está con nosotros, nunca nos desampara, menos en esta situación en que estamos atravesando como nación y como iglesia. Él va a cumplir su perfecta voluntad en nosotros. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, nuestro caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a Jesús, mi fiel amigo. Que el Señor siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Toda la letra de esta alabanza es muy cierta. Quizá tú pienses que todo el mundo te ha abandonado. Quizá tú pienses que estás solo, sola en ese lugar. Quizá tú pienses que nadie te hace caso. Pues te equivocas. El Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, es tu fiel amigo. Y si no lo es, hoy día puede serlo. Aquí no entra el asunto si crees o no crees en Dios,
Aquí entra si lo aceptas o no lo aceptas. Y el arrepentimiento tiene que ver con el hecho de reconocer que has creído que puedes vivir sin Dios. Y estás en una crisis que te hace ver que necesitas de este Dios. Necesitas que sea tu escudo. Necesitas de Jesús. Y si esa es tu situación, te animo a que hoy día mismo tú le digas a Jesús: Jesús, yo quiero que tú seas mi fiel amigo. Y el Señor te mira y te dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero también el Señor te dice: vete y no peques más. ¿Qué significa esto? Que cuando tú vienes a Cristo, tú te arrepientes de tu pecado, tú haces que Cristo sea Señor de tu vida y comienzas a evidenciar manifestaciones de la presencia de Dios en tu vida. Entonces dejas todo aquello que a Dios desagrada. Entonces cuando entras en crisis, tú puedes decir: con mi voz clamé a Jehová y Él me escuchó desde su monte santo. Entonces podrás ir a tu casa, acostarte en tu cama y podrás decir: yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. ¿Qué te parece si oras? Si tú, amigo, amiga, si usted que está escuchando en este momento está pasando por una crisis y usted cree que la única forma, la única manera de salir de la crisis es a través de su propio esfuerzo personal, a través de la forma en que le han enseñado a usted cómo salir de la crisis, pues usted decide. Pero tarde o temprano se va a dar cuenta que sin Jesús nada somos en este mundo. Jesús viene a su encuentro y te dice: yo te ayudo. Y si ese es tu deseo, ora conmigo. Quizá estemos en diferentes lugares, pero el Señor está cerca de ti. El Espíritu Santo está a tu lado y te dice: repite conmigo esta oración. Pero díselo al Señor. Dile: Dios Padre, en esta mañana me acerco a ti, a pedirte perdón por mis pecados, a suplicarte que la sangre tuya pueda limpiarme de toda maldad. Y a partir de ahora, quiero que Jesús sea el Señor y Salvador de mi vida. Y como consecuencia de esto, sea mi mejor amigo. Quiero, bendito Dios, suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me perdone mis pecados, me des vida nueva, me des vida eterna. Te doy gracias por la oportunidad que me has dado de orar. En nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Si esa ha sido tu oración, estamos a través de una red social. Tenemos reuniones a lo largo de la semana por muchos motivos. Entonces tu decisión está: envíanos un mensaje. Escríbenos a través de este medio y de esa manera poder conocerte a ti y poder contactarnos contigo para enviarte la dirección de Zoom de las reuniones que tenemos, de adolescentes, de niños, de jóvenes, de parejas, de mujeres, de varones. Y sabemos que ahí hay muchos Itaí que van a sostener tu mano en los momentos de crisis. Somos imperfectos, como todas las personas son imperfectas, pero Jesús es el único perfecto. Amén. Que Dios te bendiga y que sigas adelante. Y algo adicional: el día lunes 22 a las 9 de la noche, la Alianza Cristiana y Misionera va a tener un tiempo de clamor y oración por nuestro país. Así que te invitamos a que tú puedas conectarte a las 9 de la noche. Vamos a estar a través de las redes sociales de la iglesia transmitiendo en directo con nuestras autoridades de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Así que mi hermano y hermano, te invitamos a que tú puedas estar conectado. Y al mismo tiempo, recordarte que el domingo 4, el primer domingo de abril, vamos a tener nuestro tiempo de ayuno hasta las 3 de la tarde. Vamos a tener la Santa Cena con todos los bautizados en un Zoom privado. Luego tenemos nuestro culto familiar y seguido vamos a estar conectándonos para poder tener nuestro tiempo de ayuno y nuestro tiempo de oración por el Perú, ya que el siguiente domingo son las elecciones y necesitamos orar. Y por supuesto, el día de las elecciones tú tienes que estar, mi hermano, bien seguro en qué momento te toca votar. Y recuerda, mi hermano, que la votación es diferente ahora. Tienes que ver el horario que te corresponde según el último número de tu DNI.
Así que no vayas a ir a cualquier hora. Los ancianos, los mayores de edad, tienen la oportunidad de ir a tempranas horas de la mañana. Luego todo el resto tenemos que verificar en qué horario nos toca. Con este asunto del virus, el gobierno ha establecido esta forma para evitar posibles contagios. Entonces, mi hermano, a seguir orando. Y el jueves tenemos la reunión de parejas por Zoom. Ya le vamos a estar enviando la dirección. Y ni hablar de todas las actividades, mi hermano, de las redes de la iglesia. Que Dios le bendiga y hasta la siguiente reunión. Shalom, mi hermano, y bendiciones.